Bienvenidos a la presentación Efecto de las condiciones ambientales sobre el éxito reproductivo del periquito mastrantero Forpus paserinus en los llanos centrales venezolanos. Yo soy María González y estos son algunos resultados de mi tesis de maestría en ecología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, bajo la tutoría de Virginia y con el apoyo de Carl Baer y Steven Basinger. Bien, este proyecto está enmarcado dentro del área de la ecología de la selección de hábitat, que no es más que una respuesta conductual innata o aprendida que les permite escoger a los individuos un lugar donde reproducirse y sobrevivir. Generalmente esta decisión está afectada por algunos factores abióticos como temperatura, humedad, o algunos factores bióticos como depredación, disponibilidad de alimento o competencia intra o interespecífica. Entonces, en resumen, podemos decir que los individuos buscan sobrevivir y reproducirse exitosamente para maximizar su actitud. Esto ocurrirá en un lugar más idóneo o en el lugar más idóneo para ese individuo. Entonces, cada individuo va a buscar ese lugar idóneo para incrementar su actitud, pero a medida que aumenta la densidad poblacional, se reduce la idoneidad de un hábitat. Y esto, como el mundo es heterogéneo, aparecen las dinámicas de población entre diferentes parches con diferentes calidades. Esto nos lleva a las dinámicas fuente-sumidero, donde algunos parches son idóneos y otros no tanto. Así que hay movimientos de individuos entre parches buscando el lugar adecuado para incrementar su actitud, y esto ha sido ampliamente estudiado en la ecología. Sin embargo, por el cambio climático, nuevamente estas dinámicas están tomando relevancia para poder entender las dinámicas que están ocurriendo o que van a ocurrir en los trópicos frente a los importantes cambios que estamos observando en los patrones de lluvia. Hace más de 30 años el Dr. Steve Basinger arrancó este proyecto, el proyecto Forpus, que ha estudiado las historias de vida de los periquitos mastranteros dentro del hato masaguaral. Él instaló más de 100 nidos artificiales en los cercados del hato en un gradiente entre un médano arenoso y un bajío inundable. Originalmente la vegetación era más homogénea e idónea para los periquitos, pero al pasar de los años y con el manejo conservacionista del hato, los parches boscosos han crecido cubriendo más superficie y cambiando la idoneidad de estas áreas para los periquitos que prefieren hábitats más abiertos. Esto quedó evidenciado cuando se graficó el éxito reproductivo en los últimos 30 años de los periquitos mastranteros, y encontramos que en la sabana, que es en lo que nosotros consideramos el ambiente idóneo, han fluctuado durante estos 30 años, pero la población sigue siendo relativamente estable. Sin embargo, en el bosque vemos un declive constante, mucho más acentuado, y es claro que el bosque está convirtiéndose, o fue, o es un sumidero. Así que nos planteamos una serie de hipótesis suponiendo que la sabana es un mejor hábitat. Entonces asumimos que debe haber una mayor disponibilidad de alimento, que debe haber menos depredadores y una mayor competencia, que la supervivencia tanto de los padres como de los pichones debe ser más alta, que los pichones deberían crecer más rápido y estar en mejores condiciones físicas, que el esfuerzo de los padres reproductivo debería ser menor y que el éxito reproductivo, por lo tanto, obviamente debería ser mayor. Entonces, para responder estas hipótesis, revisamos regularmente los nidos en este gradiente. Seleccionamos 36 cajas en la sabana y 44 cajas en la zona inundable, que definimos como bosque, y ahí calculamos
vimos el número de posturas, el número de pichones que eclosionaron, el crecimiento y cuántos lograron volar de esos nidos, ¿no? Los nidos intermedios no se consideraron porque como era un gradiente, tratamos de buscar los dos lugares más contrastantes. Al mismo tiempo, como se revisaron regularmente las cavidades, pues pudimos determinar depredadores y competidores dentro de las cavidades. También medimos el microhábitat alrededor del nido, hicimos telemetría con los padres de las nidadas y estimamos la frecuencia de visitas haciendo grabaciones de las nidadas. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos a partir de este estudio? ¿Okay? En primer lugar, que existen dos picos reproductivos en la sabana y solo encontramos un período reproductivo en el bosque. En la sabana la temporada fue más larga que en el bosque, pero además pudimos definir dos picos, por lo tanto hubo como algo que llamamos sabana 1, que se superpone con el tiempo de nidada del bosque, y sabana 2, que fue un segundo, pico mucho más pequeño, pero que se extiende hasta final de la temporada. Las causas de muerte o las causas de desaparición principalmente son buches vacíos de los pichones. Sin embargo, en el bosque encontramos muchos nidos, muchos pichones que desaparecieron. Obviamente pensamos que es por depredación, pero en la sabana, principalmente en la primera pico reproductivo, el número de pichones muertos por buches vacíos fue considerablemente más alto. Algo importante es que las cavidades seleccionadas en las sabanas variaron sustancialmente entre ellas. En cambio, en el bosque las cavidades escogidas fueron más parecidas entre sí. En general, en el bosque se escogieron cavidades cercanas al agua, poco sombreadas y con una altura del dosel alrededor baja. ¿Okay? Cuando lo vemos en detalle, podemos entender por qué escogieron eso. Y es que los nidos exitosos y fallidos, obviamente en el bosque fueron similares, pero los nidos escogidos son aquellos que están alejados o son diferentes a las cavidades que fueron seleccionadas por potenciales depredadores y competidores. Bueno, principalmente depredadores, como serpientes, marmosas robinsoni, que escogieron nidos más secos, más distantes del agua, más sombreados. Entonces los forpus pues escogieron nidos más dentro del agua y más cercanos más distantes de la vegetación. ¿Okay? Por el contrario, en la sabana hubo una diferencia entre los nidos exitosos y los nidos fallidos. Los nidos fallidos fueron similares a los nidos escogidos por otros competidores. Por el contrario, los nidos exitosos fueron nidos muy diferentes a los escogidos por posibles competidores. Por ejemplo, escogieron nidos distantes del agua, más sombreados, con vegetación cercana pero baja, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo interesante aquí es que fíjense cómo los exitosos no se asemejan a los nidos fallidos. Luego, medimos también la distancia recorrida por los padres y encontramos que los padres en las sabanas recorren mayores distancias que en el bosque, específicamente en esta época. Nuestro muestreo fue en el 2009 y fue el segundo año más seco en 20 años. Por lo tanto, la sabana como tal, la sabana del Médano Arenoso, nunca se recuperó completamente de la época de sequía y hubo escasez de alimento y, por el contrario, la zona inundable, el bosque,
nunca se inundó por completo, por lo tanto, permitió el crecimiento de un montón de vegetación que normalmente se muere cuando la zona se encuentra inundada. Por lo tanto, había mucho alimento en el bosque y muy poco alimento en la sabana, así que los padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo para conseguir el alimento. No obstante, en el bosque, los nidos fueron visitados con mayor frecuencia que en la sabana, tanto porque en el bosque pues los padres tenían que ir recorrer menos distancia para buscar alimento, pero además porque bueno, la depredación era un factor mucho más importante, así que la presencia regular de los padres pues asumo que espantaba. Incluso tenemos videos de la hembra espantando a una culebra, a una serpiente. Ok, entonces bueno, al final llegamos nuevamente a las mismas hipótesis y este año tan peculiar que tuvimos nos permitió ver algunas cosas interesantes. Bueno, con respecto a las hipótesis que nos hicimos, si habría mayor disponibilidad de alimentos, no lo hubo porque era un año seco y la sequía no permitió que hubiera suficiente alimento en la sabana. Hubo menos depredadores y una mayor competencia, sí, eso fue muy cierto. En los depredadores ni siquiera encontramos serpientes en los nidos en la sabana y esto fue todo lo contrario en el bosque. ¿Hubo mayor supervivencia de los pichones? No fue cierto. En este caso, en ambos lugares, cuando la nidada alcanzaba la eclosión de los pichones, pues los padres sí invertían un esfuerzo importante por la supervivencia de esa nidada. Por lo tanto, después que eclosionaban, el esfuerzo, la supervivencia fue igual en ambos casos, tanto en el bosque como en la sabana. Los pichones crecieron más rápido y estuvieron en mejores condiciones físicas, no porque lamentablemente como había menos alimento y los alimentaban menos, pues no crecieron más rápido, por el contrario, en el bosque salieron más temprano, pero la diferencia no fue significativa, salieron más temprano del nido. Y bueno, las mejores condiciones físicas pues tampoco fueron exactamente iguales los pichones al salir del nido. El esfuerzo reproductivo fue menor, no fue gigantesco el esfuerzo reproductivo, incluso encontramos una pareja que el macho voló 1,5 kilómetros para buscar alimento, era algo increíble. El éxito reproductivo, sin embargo, a pesar de estas dificultades, fue mayor en la sabana que en el bosque. O sea que a pesar de el impacto del cambio climático y el efecto que tienen las lluvias, y eso, el impacto que tuvo la disponibilidad de alimentos, pues aún así no se perdió la idoneidad de ese hábitat. ¿Okay? Entonces, en resumen, tanto la selección del hábitat como el éxito reproductivo de las poblaciones de Forcus passerinus son afectadas principalmente por la depredación y la competencia inter e intraespecífica. La disponibilidad de alimento no fue un factor importante para el éxito reproductivo de esta especie. Y podemos hacer algunos comentarios finales donde nuestras poblaciones parecen tener una dinámica de fuente sumidero, parecen ajustarse al modelo de distribución preferente ideal, y hay cambios en los patrones. Los cambios en los patrones de lluvias pueden tener repercusiones en las poblaciones tanto de la sabana como en el bosque por el impacto que tienen las lluvias para la disponibilidad de alimento. Okay. Por último, queremos agradecer a Steve Basinger, a Carl Baer y a todos los patrocinantes como la Thomas Aguaral, que nos recibió, Neotropical Grassland Conservancy, que nos dio algunos fondos, Ivy Awal, que nos facilitó algunos equipos, y por supuesto el grupo de asistentes que colaboró para poder desarrollar este muestreo, a William Bermúdez, Alejandro Moreno, Brad Walker y Javier Llores, que fueron los asistentes de este gran proyecto. Bueno, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.